Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, los 2 últimos domingos les hablé acerca de lo que es el ministerio pastoral y el gobierno pastoral. Les he dado un panorama completo como para introducirlos a esto que el apóstol Pablo nos está diciendo acerca de una cuestión que la iglesia en Éfeso debía atender. Hemos hablado del ministerio pastoral, hemos hablado del gobierno pastoral, y sé que cuando hablamos de lo que es el pastorado y todo lo que se ha enseñado en los últimos domingos, podemos de alguna manera ofrecer resistencia a esta enseñanza, a esta doctrina. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gobierno de iglesia, y cuando, como les decía el domingo pasado, el Señor ha puesto en la iglesia a los pastores y los diáconos para gobernar la iglesia. Y ahí en el pasaje dice: los que gobiernan bien. Entonces, ¿por qué ofrecemos resistencia cuando alguien habla de lo que es el ministerio o el gobierno pastoral? Es porque nuestra mente automáticamente, uno no es para que se estén latigando, sino que automáticamente en nuestra mente se activa nuestro mecanismo de defensa por las malas experiencias que uno pudo haber tenido en otras congregaciones, o porque por la internet o por el televisor o por el noticiero se enteran de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles que se van enriqueciendo, que van teniendo, mansiones en distintos lugares. Entonces, ante esa realidad y ver que el gobierno de la iglesia es pastoral, es como decir: no. O sea, que el pastor quiere tener control de mi vida. No, mis hermanos. Jesús tiene el control de sus vidas y ustedes deben dejarse guiar por Jesús. Pero resulta que, como así decía nuestro hermano Bruno y como está expresado ahí en su palabra, Dios ha instituido pastores para guiar la grey. Y eso lo hemos estado escudriñando, hermanos, y es por eso que, independientemente a las experiencias que pudo haber tenido alguien, independientemente a los noticieros, a los informativos que haya visto acerca de ciertos falsos maestros, yo no puedo dejar de predicar lo que está expuesto en este capítulo. O sea, como ustedes saben, la predicación expositiva hace que yo no pueda saltear un versículo o 2 versículos porque me es incómodo predicar. O sea, yo tengo que seguir haciéndolo consecutivamente, y ahora nos encontramos en este capítulo y en estos versículos que debemos aprender. Y así como yo no puedo negarme a predicar estos versículos, tampoco la iglesia debe hacer oídos sordos y hacer como que estos versículos no están. No lo podemos pasar por alto. Porque en serio que la Biblia dice que debemos obedecer y deben sujetarse y obedecer a los pastores. Así lo dice la palabra de Dios. Y hemos visto los riesgos que uno puede correr en este sentido, tanto de el peligro de poner en una sola persona como la máxima autoridad en la iglesia. No, el Señor es la máxima autoridad, pero va a guiar a la iglesia conforme a su escritura, pero conforme a lo que Él ha diseñado, que son los pastores. Pero también tiene un riesgo aquel que oye, que puede ofrecer rebeldía, puede rebelarse ante lo que está escrito. Y es por eso, mis hermanos, que si queremos nosotros avanzar y crecer en madurez y poder con todas nuestras fuerzas abrazar el diseño de nuestro Dios para con la iglesia, para con nuestras vidas y para todo lo que nos depara el futuro, no debemos hacer oídos sordos, mis hermanos. Cada uno de nosotros es responsable de escudriñar las Escrituras. Todos ustedes tienen que meditar sobre lo que están aprendiendo
Y una vez que lo hacen, no insistan en seguir sus propios pensamientos, sino que déjense guiar por la palabra de Dios, porque de lo contrario nos estaremos rebelando contra nuestro mismo Dios, con aquel que nosotros decimos que es nuestro Señor y Salvador. Entonces, con toda humildad, después de escudriñar lo que escuchamos, el Señor espera que obedezcamos. Continuando con estos versículos, hoy he titulado la exposición con el título La Iglesia y el trabajo pastoral. Leamos de nuevo ahí el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Recordemos que el apóstol Pablo le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso como su representante para restablecer el orden que en esta iglesia, porque por el surgimiento de falsos maestros, esta iglesia estaba muy desordenada, estaba en un caos y prácticamente necesitaban de la instrucción del apóstol Pablo, que transmitiría a esta iglesia nuevamente el orden, y su instrumento en este caso iba a ser Timoteo. En los versículos anteriores ya hemos visto bastante sobre el orden de esta iglesia, pero en los versículos anteriores vimos que la iglesia debía sostener ¿a quién? A las viudas, muy bien. Debían sostener a las viudas que en verdad lo son. Esto es, a las hermanas que han quedado totalmente desamparadas y desprotegidas. Versículo 3 del 5 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y esa palabra honra se refiere al respeto y cuidado que debía tener la iglesia con estas mujeres, pero también aprendimos que honra involucra un sostenimiento económico, y eso lo hemos escudriñado. Entonces Timoteo, como representante apostólico, debía identificar a esas viudas para que la iglesia a su vez pudiera usar su responsabilidad en cuidar y sostener económicamente a las viudas. Ahora, continuando con esta instrucción, Pablo dice que también debía Timoteo observar al liderazgo en la iglesia, y en particular a los pastores. ¿Para qué debía observar el trabajo pastoral? Para que luego también guíe a la iglesia a cumplir con su responsabilidad con respecto a los pastores. Entonces, para empezar esta exposición voy a hablar primero del trabajo pastoral. Veamos la instrucción de Pablo a Timoteo. Él es el representante, él tiene que examinar toda la iglesia, ver a las viudas, ver el rol de las mujeres, ver el rol de los varones. Ahora tenían que examinar a aquellos que estaban en el liderazgo, debían cumplir con los requisitos establecidos, tanto para los obispos, que son los pastores, como ya hemos aprendido, como también los diáconos, requisitos que debía observar la iglesia. Y ahora Pablo le dice, los ancianos que gobiernan bien. Vamos a ver el trabajo pastoral. Los ancianos que gobiernan bien, después más adelante dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea que dentro del grupo pastoral, como hemos aprendido desde el principio, habían algunos falsos maestros, algunos que se habían infiltrado dentro de lo que es el cuerpo pastoral. Y Timoteo debía identificarlos, cerrarles la boca, como dice al principio, y corregirlos. Pero también habían ancianos que gobernaban bien, y dentro de este grupo no todos tenían la misma función. Algunos se dedicaban o trabajaban en la predicación y enseñanza de una forma completa y continua. Estos hombres escudriñaban la palabra, le traían a la gente, a los creyentes en Éfeso, la verdad de las Escrituras. Y aunque parezca ridículo en nuestro tiempo, mis hermanos, aunque parezca una burla o un chiste, lo que voy a decir, por lo que nosotros vemos acá, los pastores trabajan.
no se rían, los pastores trabajan. Aunque mucha gente piense que el pastor o el ministerio pastoral simplemente es una figura, pero que los pastores en verdad no hacen nada. Hay mucha gente que piensa de esa forma, pero nosotros debemos seguir edificando una iglesia sana y saludable, una iglesia que sigue los estándares divinos. Y para esto, hermanos, como les decía, debemos estar atentos y quitar de nuestra mente cualquier mala experiencia, cualquier situación que ustedes tengan en su mente acerca de pastores, porque de lo contrario no van a poder escuchar sabiamente. Si yo me quiero exponer a la palabra de Dios, debo estar, en blanco. Porque si yo tengo preconceptos armados, voy a resistir a la enseñanza. Por eso les digo yo, no crean todo lo que les diga en esta mañana, pero escuchen atentamente, como los bereanos. Dice que cuando Pablo predicó en Berea, los hermanos de Berea escucharon con mucha solicitud y después escudriñaron la palabra, para que juntos podamos gozarnos de la instrucción de nuestro Dios. Pero estén atentos. Hermanos, yo no conozco los pensamientos de todos ustedes, pero sí sé que cualquiera de nosotros pudo haber sido afectado por los pensamientos de mucha gente incrédula, muchos que dicen incluso ser cristianos y que se congregan en distintos lugares, pero que toman a menos el ministerio pastoral. Para ellos, el pastor no hace más que simplemente estar leyendo y hablar a la gente, pero no es un trabajo. Los pastores dicen que las personas son unos vagos y vividores, y como no saben hacer nada, se meten a dirigir una iglesia o a pastorear una iglesia. Ese concepto, mis hermanos, de una sociedad ajena a los diseños de Dios, solo muestra rebeldía a los estándares puestos e impuestos por nuestro Dios en la Biblia, y deben ser quitados del pensamiento de un creyente genuino. Si nosotros pensamos de esa forma, vamos a afectar incluso a nuestros hijos. Yo pensaba esto, si un día de alguna manera entendemos esto que vamos a aprender hoy y yo renuncio a mi trabajo en la construcción, porque me dedico a la construcción, yo renuncio. Y después viene algún hermano y le pregunta a mis hijos, ¿tu papá en qué trabaja? No, ya no trabaja, renunció. ¿Y qué hace? No, ahora es pastor. O sea, dejé de trabajar para ser pastor. O sea que ahora siendo pastor ya no trabajo. Ese es el concepto que hay en el mundo. Y que muchos creyentes piensan de la misma forma. Entonces, si yo insisto con ese pensamiento, no voy a poder entender lo que el Señor quiere indicarnos. Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que el trabajo de los ancianos o pastores, que es la misma palabra, voy a recordarlo, obispo, pastor, anciano, se refiere a aquellos que guían la iglesia. Y Pablo dice que en estas instrucciones que estamos teniendo, que el trabajo de ellos consiste en ¿qué? En gobernar la iglesia de Cristo, predicar públicamente la palabra de Dios e instruir a los creyentes de una forma personal o incluso por las casas, como hemos ido aprendiendo. Los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar, se dan cuenta, dice que trabajan en predicar y en enseñar. Y también su trabajo consiste por todo el consejo de Dios en cuidar, supervisar y guiar el rebaño del Señor, quien es dueño de la iglesia y a quien rendirán cuentas. Los pastores rendirán cuentas al dueño de la iglesia. Es por eso que mientras meditaba en esto, digo, yo voy a hablar la verdad y voy a tratar en lo posible de no meterme con aquellos que van falsificando la palabra de Dios, porque sinceramente están diciendo ser pastores y van a rendir cuentas.
al dueño de su iglesia, aquel que dio la vida por su iglesia. Entonces es la tarea de los pastores supervisar, guiar, como dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, hablándole Pablo a los ancianos de Éfeso, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Ves? Ahí está la palabra obispo. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Estos hermanos debían velar, debían supervisar la grey de Dios. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Debían apacentarla y cuidarla. Es el trabajo pastoral. Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hermanos, Pablo concluye que los pastores tienen un trabajo dentro de la congregación, y esa palabra trabajan, el domingo pasado ya di su definición, tiene la idea de que hay una persona que hace una tarea hasta quedar totalmente agotado. Indica a alguien que con diligencia y sacrificio personal se introduce en la palabra de Dios para comunicar públicamente y en privado los tesoros recogidos a través de su esfuerzo y escudriño de la palabra. Tienen una ardua tarea, tienen que gobernar la iglesia del Señor, y como verán, para que los pastores puedan hacer este gobierno de una forma legítima y hacer bien su trabajo, necesitan pasar tiempo en la palabra de Dios y en la oración, pues tienen la misma tarea que tenían los apóstoles, de comunicar las doctrinas sanas, de comunicar la palabra de Dios, de comunicar la verdad y la voluntad de Dios. Los apóstoles debían comunicar eso a los que estaban ahí en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 6 versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había una situación donde las viudas estaban siendo descuidadas, y entonces la queja viene hacia los apóstoles, y los apóstoles dicen: no podemos nosotros encargarnos de las mesas. Y ahí es donde eligen a 7 varones, y ellos toman esta conclusión, toman este cuidado, que ellos debían dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, porque una iglesia sin la palabra no es iglesia. Una iglesia sin oración es una iglesia que el Espíritu Santo no está guiando. Entonces es importante para la iglesia ser establecida por medio de la oración y por medio de la palabra. Ese es el trabajo pastoral. Eso es lo que el pastor debe procurar hacer con todo su empeño, con todo su esfuerzo, y como dije, necesita tiempo. Porque algunos podrán decir: bueno, pero ¿y cuándo la acción? Vamos a ver la otra parte. La iglesia y el trabajo pastoral. Hemos visto el trabajo pastoral. Ahora veamos la iglesia como segundo punto. Por un lado está el trabajo pastoral, y por otro lado está la responsabilidad de responder. Y esa responsabilidad de responder la tiene la iglesia. La iglesia tiene que responder al trabajo pastoral. Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien, que sean tenidos por dignos de doble honor. O sea,
hay ancianos, o sea, hay pastores que gobiernan bien, pero la iglesia debe considerarlos, debe tenerlos como dignos de doble honor. Y esa palabra dignos en el original tiene la idea de mostrarnos a personas que son merecedores. O sea, los que trabajan bien son merecedores de doble honor. Y ese doble honor o es lo mismo que doble honra. Y yo, ¿por qué decía de las viudas al principio? Porque es la misma palabra. Honra a las viudas que en verdad lo son, y vimos lo que involucra eso, y cuando dice doble honor, también se traduce como doble honra. Significa entonces una estimación alta y respeto hacia los pastores, como dice ahí, leímos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13, lo pueden volver a leer en sus casas. Doble honor también significa que la iglesia le debe obediencia y sujeción a los pastores, como dice en Hebreos 13:17, pero significa también una compensación. ¿Para qué? Para su sostenimiento, así también como pasó con las viudas. En otras palabras, Pablo dice, todos los ancianos que gobiernan bien deben ser respetados por la congregación, pero aquellos que tienen la función de predicar y enseñar públicamente y en privado deberán también ser remunerados. Ahora sí, ahora tenemos que tener oídos maduros para escuchar. Mis hermanos, eso significa que la iglesia no le da a los pastores una ayuda o una ofrenda ni un regalo. La iglesia es responsable de darle lo que merece. ¿Por qué? Por su labor, por su trabajo. Guarda con sus cabecitas, por favor. Ahí está. Ya el pastor ahora ya está, se desvió, cayó en la tentación del dinero. Lo perdimos. Vamos a tener que exhortarlo en privado, después públicamente. Esperemos hasta el final, hermanos. La verdad es clara, no tengo mucho que abundar sobre esto. Dice ahí en versículo 18, pues la Escritura dice, no pondrán bozal al buey que trilla, o al buey mientras trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, ni siquiera Pablo da sus pensamientos, ni siquiera Pablo da su iniciativa para esto, sino que él cita pasajes de la Biblia para refutar esta afirmación que le está diciendo. Él dice, la Escritura dice, o sea que Dios dice que esto es lo que la iglesia debe hacer, y Timoteo debía hacer que eso se lleve a cabo en la iglesia de Éfeso. Pablo cita e indica ¿de dónde sale esta instrucción? No se le ocurrió a él, mis hermanos, porque él mismo está extrayendo esta instrucción de la Biblia. No pondrás bozal al buey que trilla. Está citando pasajes de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Y también en otra ocasión él vuelve a citar ese mismo pasaje en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 9, que lo vamos a leer más adelante. Pablo está usando esta imagen del buey para mostrar a sus oyentes el derecho que tienen los pastores de comer de su duro y pesado trabajo. Por eso les dije, si yo pienso que no trabajan, nunca voy a poder entender esto. Mis hermanos, el buey, mientras trabajaba en el campo, se le debía permitir comer de los granos que caían en el piso. No debían ponerle bozal porque mientras trabaja era agotador el trabajo y ellos, las vacas, debían comer. Así también los pastores se les debe sustentar mientras trabajan en beneficio de la iglesia. Ahora sí, pero la iglesia debe asumir esta responsabilidad de proveer el sustento para los pastores que trabajan en la alimentación espiritual para la iglesia.
Mis hermanos, así como también fue en el Antiguo Testamento, también hubo un tiempo y una instrucción para el pueblo de Dios. Ustedes saben que el pueblo de Israel está compuesto por 12 tribus. De las 12 tribus, 11 recibieron heredad, recibieron tierras. ¿Para qué? Para que las labraran. Debían trabajar las tierras y debían también tener ganados. Pero hubo una tribu, que es la tribu de Leví, que ellos no tuvieron una heredad, no tuvieron una posesión. Pregunta, ¿los levitas trabajaban? Están atentos. Porque uno puede decir, no, los levitas no trabajaban, No, los levitas trabajaban. No trabajaban de la misma forma que el resto, pero Dios les había dado su heredad. Dice, yo seré su heredad, y ellos iban a servir en el templo, ellos iban a trabajar, y no de la misma forma que el resto, pero iban a trabajar. Y el resto del pueblo, el resto de las 11 tribus debía proveer su sustento. Y cuando ese descuido de sustento había en el pueblo de Israel, los levitas se veían obligados a salir a trabajar, pero el Señor tenía que venir a corregir ese descuido. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. Ellos trabajaban y ellos iban a ser sostenidos por el resto de los pueblos, del resto de las tribus. Mis hermanos, los levitas servían a Dios y al pueblo. Ellos tenían derecho de ser provistos por las demás tribus, porque Dios así lo había establecido, y Dios mandaba a las 11 tribus que lo hicieran. Ahora vayamos, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9. Vamos a ver otra vez dónde cita este mismo pasaje el apóstol Pablo, y vean el contexto en el que lo cita. Versículo 9 del capítulo 9. Voy a leer del 9 al 14 como para que lo tengan ahí. Versículo 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito. O sea, Pablo, hablándole de esta misma situación a los corintios, le dice esto, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice Pablo, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Ahí vuelve a citar, y ahora da más ejemplos. Y ahora sí puedo entender un poquito más el tema de lo que es sembrar, porque en casa Esther, no sé si sabían, empezó a sembrar. Y obviamente que cuando sembramos todos los días veíamos a ver si salía una hojita, otra hojita, y ahora estamos esperando los frutos. O sea, que cuando nosotros de alguna manera trabajamos, estamos esperando la retribución de ese trabajo. Versículo 13 y 14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Escucharon? Así también ordenó el Señor. Es una orden. Es algo que la iglesia debe aprender, es algo que debemos aprender a hablar de una forma madura, independientemente, como les dije, a las malas experiencias que hayamos tenido. No podemos seguir arrastrando, y eso, si nosotros lo seguimos haciendo, nos va a perjudicar en nuestro crecimiento.
Todas las cosas que lo vamos a hacer en temor cuando deberíamos hacerlo en gozo y en libertad. ¿Por qué? Porque el Señor nos está instruyendo. Y es claro ahí. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y Pablo cierra en el capítulo 18 que estábamos hablando de Timoteo, dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y cuando está citando ese pasaje, está citando las palabras del mismo Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 10, voy a leer del 3 al 7. Igual va a estar ahí proyectado para que lo puedan leer. Lucas capítulo 10, versículo 3. Digno es el obrero de su salario, palabras del mismo Jesús. Id. Versículo 3 dice, id, Jesús enviando a sus discípulos, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Mis hermanos, estas palabras de Jesús deben constituir para nosotros el fundamento. Uno puede decir, bueno, pero fue el apóstol Pablo. No, el mismo Jesús dice que el obrero es digno de su salario. Él da el derecho a los que trabajan en el ministerio de la palabra para que sean sostenidos por los que escuchan, y en este caso los que escuchan son la iglesia, o sea, ustedes, hermanos. O sea, ellos iban a anunciarles la palabra del Señor. Está hablando de un ministerio de la palabra. Y ellos debían de alguna manera recibir retribución a eso. En Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, mis hermanos, Timoteo debía encargarse de que esta instrucción se ponga en práctica en la iglesia. No solo porque los pastores lo merecieran, sino porque también la iglesia necesitaba de este beneficio y disfrutar de este gran diseño que Dios le había dado a la iglesia, porque tener a un pastor de tiempo completo o a varios pastores a tiempo completo no va a ser un gasto, va a ser, la verdad que va a ser de bendición para la vida de la iglesia. Por alguna razón el Señor nos deja esta instrucción. Conclusión, hermanos, después de haber escudriñado y de ver los textos en sus contextos, puedo decir que le es lícito al pastor que se le dé una remuneración para que pueda dedicarse a tiempo completo. Pero también debo decir que es la responsabilidad de la iglesia, o sea, de cada uno de ustedes, contribuir para que esto sea posible. Pero si todavía tiene que salir a buscar su sustento, dedicarse a su familia y también a la iglesia, de alguna manera su trabajo estará limitado. Esa es la conclusión que yo saco. Ustedes vayan a sus casas, escudriñen la palabra y Dios quiera que el Espíritu Santo nos guíe a un mismo sentir y que cada uno de ustedes abrace el diseño de Dios y procuremos andar en la verdad como cantábamos y que procuremos juntos hacer la voluntad de nuestro Dios.
Hermanos, ya como medio de aplicación, insisto en esto, si cada uno de nosotros o algunos piensan que el pastor no hace nada, vamos a llegar a la conclusión de que no hace falta que tengamos que retribuirle o darle un salario a los pastores. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pagar a alguien que no hace nada? Aparte, va a salir de espiritual y bíblico, ¿no? Dice, porque la palabra dice que el que quiera comer, que trabaje. Y si yo entiendo que el pastor no trabaja, bueno, que vaya y trabaje si quiere comer. Aparte, leímos recién, el obrero es digno de su salario, pero como el pastor no trabaja, no le corresponde. ¿Se dan cuenta que debemos renovar nuestro entendimiento y crecer en madurez? Y algunos por ahí también pensando pueden preguntarse, digo, bueno, está bien, ponerle que tengamos que darle un salario o una retribución al pastor. ¿Cuánto se le debe pagar a un pastor? El doble. Mis hermanos, lo suficiente para que no se haga rico y lo necesario para que no sea pobre. Es verdad que los extremos siempre son malos. No está bien que alguien se enriquezca por encima de otros, con un salario totalmente excesivo a cualquiera de la congregación, pero tampoco está bien que sea el más pobre de todos. Hermanos, simplemente usando la lógica, usando el sentido común, los pastores no son de otro planeta. Viven en medio de ustedes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen que pagar impuestos, el pastor también. Si ustedes tienen que pagar los estudios de sus hijos, los pastores también. Y si ustedes tienen que ir al supermercado y comprar, y también tienen que ir al negocio y comprar ropa, los pastores también. Entonces, ¿debería un pastor o los pastores percibir un salario adecuado para que le permita vivir sin preocupación y proveer para las necesidades de sus familias, no tener que salir a buscar otro trabajo para que pueda ahí sostenerse por su propia cuenta? Y hermanos, debo aclarar esto. No estoy usando las predicaciones para manipularlos y conseguir que me paguen un sueldo. No lo estoy haciendo y el Señor lo sabe, y hasta el día de hoy de alguna manera el Señor me ha sostenido en un trabajo, pero no estoy usando estas predicaciones para decirles, hermanos, es tiempo de que me empiecen a pagar. El Espíritu de Dios va a enseñar a la iglesia esto, por eso que es que deben meditar. No estoy manipulando las Escrituras, estoy exponiendo las Escrituras. Estas prédicas son la instrucción para que la iglesia sepa cuál es su responsabilidad. La iglesia debe saber que debe proveer el sustento a sus pastores, ya sea que esté yo o cualquier otro más que se dedique a la predicación y a la enseñanza. Pero la iglesia debe ser instruida en esto. Porque no dice al pastor, dice los ancianos que gobiernan bien. Y como ya les he dicho, en el tiempo se verá que nuestro Dios irá capacitando a otros varones, pero en este tiempo tienen un pastor. En el tiempo más adelante el Señor permitirá que haya más pastores que trabajen en la grey según lo que el Señor mismo vaya capacitando. Pero si la iglesia no es enseñada, no es instruida, vamos a seguir pasando el tiempo y vamos a perder ese beneficio que Dios nos da de tener pastores a tiempo completo. Y también cuidando el pensamiento de algunos, podrá alguno decir, pero pastor, Jesús dijo que el asalariado no le importan las ovejas, y usted está diciendo que tenemos que asalariar lo que tenemos que pagarle. Vayamos a Juan capítulo 10, versículos 12 y 13. Es verdad, Jesús dijo esto. Dice ahí Juan capítulo 10,
hablando él de que él era el buen pastor, y que él iba a dar la vida por sus ovejas. Y ahí dice en el versículo 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y yo estoy pidiendo un salario. Ahí está diciendo que el asalariado no le importa nada, hermanos. Este pasaje estos pasajes no contradicen lo que se expuso hasta este momento. Lo que Jesús está diciendo ahí es verdad, ya que el asalariado es aquel que solo piensa en cómo enriquecerse. Y es que verdaderamente ese no es un pastor. El pastor que hace bien su trabajo debe ser remunerado, pero ya incluso cuando Pablo, escuchen esto, vamos a pensarlo de esta manera. Timoteo está en la iglesia de Éfeso examinando la tarea de los ancianos. Y Pablo le dice, los que trabajan bien, y mayormente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, sean tenidos por dignos de doble honor, y ahí empieza a decir que son dignos de su salario. Pero escuchen, los ancianos ya estaban trabajando. O sea, que ya están dando su enseñanza, ya están trabajando, ya se están esforzando. Entonces, en retribución a ese esfuerzo, a esa enseñanza, a esa diligencia, Pablo dice, estos hermanos, estos ancianos deben ser asalariados, deben ser sostenidos por la iglesia. Estos hermanos ya son reconocidos por la iglesia en general, o la iglesia local. Pero el asalariado, el que habla Jesús, este asalariado que no le importan las ovejas, solamente tiene en sus pensamientos cómo ganar dinero. Es distinto al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque este hombre va a poner condiciones a la iglesia para pastorearla. Él va a poner pautas, va a decir cuánto piensan pagarme para que yo sea el pastor de esta iglesia. Es más, si aún ya es el pastor de esta iglesia, pónganle, y viene de alguna manera otro hermano y le ofrecen una mayor cantidad, le van a pagar el doble en otro lugar. Y como no le importan las ovejas y solamente piensa en cómo ganar dinero, ese hombre va a dejar las ovejas, va a huir de ese lugar por ganancias deshonestas, por seguir queriendo enriquecerse, por querer tener más, porque lo único que tiene en su mente es ganar, ganar y ganar. Mis hermanos, es verdad que es triste ver personas cómo manipulan a los hermanos o a creyentes en sus congregaciones. Imágenes que por ahí mismo me dolían ver de cómo la gente, aunque uno puede decir pobre gente, no, también es responsable. Son responsables. Y hay predicadores que le dicen que tienen que traer su dinero y están tirando el dinero ahí en el piso porque el hombre tiene la unción y que si él pisa ese dinero ustedes van a tener el doble, el triple, así que empiezan a traer corriendo a poner dinero. Uno puede entristecerse y es por eso que yo les digo, hermanos, tienen que meditar en la palabra. Tienen que escudriñar la palabra para que sean instruidos por ella y que cada uno de nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Dios nos libre a esta congregación de la manipulación. Lo que yo les estoy dando es instrucción. Y si alguno piensa que lo estoy manipulando, yo le invito a que nos podamos sentar y charlar y escudriñar aún más la palabra del Señor para que vean que esto no es manipulación, que aún el Señor sabe cuánto me está costando exponer esta situación por las malas evidencias y las malas experiencias que uno pudo haber tenido.
Entonces el asalariado verdaderamente no le importan las ovejas. Esas personas a las que se refiere Jesús son aquellos que simplemente codician ganancias y ganancias. Son aquellos, como dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 7, cuando el apóstol Pablo dice esto: pues no somos como muchos que medran, o sea, que comercian falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Los apóstoles, el apóstol Pablo les hablaba con toda sinceridad. ¿Con qué visión? ¿Cuál era su perspectiva? Que él estaba delante de Dios y de parte de Dios. ¿Por qué tenía que tener esa perspectiva? Porque él mismo iba a rendir cuentas de lo que estaba enseñando a la iglesia. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente. Ahora escuchen, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. 2 de Pedro capítulo 2 versículos 2 y 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La avaricia de algunos. ¿Y cuál es el patrón común que encontramos? Que falsifican la palabra. Falsifican la palabra de Dios. Es por eso que si el pueblo no tiene la palabra, fácilmente pueden ser engañados y manipulados. Mis hermanos, Dios nos dé la sabiduría para aprender a vivir de acuerdo a su palabra, tanto a los que guiamos la congregación como también a ustedes, mis hermanos. Que cada uno desde su lugar podamos llevar una vida fiel e íntegra delante de nuestro Dios. Necesitamos seguir siendo instruidos por la palabra de nuestro Dios para que por medio de ella nuestras vidas sean transformadas y que cada uno de nosotros pueda llevar gloria a nuestro Señor. Hermanos, debemos escudriñar su palabra. Esa ha sido la instrucción en esta mañana. Escudriñenla, por favor. Escudriñenla, presten atención, porque es una responsabilidad que la iglesia debe llevar adelante, y los que guían la iglesia también deben ser cuidadosos y responsables y maduros al hablar en estos asuntos. Así que, hermanos, oremos por el liderazgo de la iglesia. Nosotros vamos a orar por cada uno de ustedes. Oremos los unos por los otros para que sea el Espíritu de Dios, hermanos. Yo no puedo convencer a nadie de nada, pero sí el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede guiarnos. Y es por eso que les ruego que escudriñen su palabra y podamos nosotros obedecer cada diseño, cada instrucción, cada trazo en el plano de la iglesia que nos está dando nuestro Señor Jesucristo.